Bien, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy, mi persona, Ismael Andrés Román Vera, procederá a hablar sobre el análisis de la sentencia 514-2012. Bien, como primer punto, el resumen del presente trabajo abarca básicamente que el análisis del Cueva Sosa versus Vidal Domínguez, el cual se ha resuelto en la sentencia de apelación número 514-2012, que trata sobre la validez del reconocimiento de unión de hecho basada en un divorcio extranjero. El punto medular es si el causante estaba legalmente libre para convivir con la demandante, dado que su divorcio fue emitido en Canadá en 1997, pero solo reconoció en Perú, pero solo fue reconocido en Perú recién en el año 2007, mediante el exequatur. Los herederos argumentaron que sin ese reconocimiento previo no podía considerarse divorciado, por lo que el análisis, como bien estoy viniendo diciendo, del artículo 326 del Código Civil y los artículos 2104 al 2106, en concordancia con el 2182, sobre el exequatur, que habla sobre la competencia internacional, vamos a referir que se concluye que si el divorcio cumple con los requisitos legales, la unión de hecho puede ser válida, pues el exequatur tiene efectos retroactivos desde la emisión de la sentencia extranjera, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, en este caso tenemos el abstract. Bien, el sumario. Básicamente, la estructura de la presente exposición se va a basar en lo que es la introducción. Tenemos lo que es tres capítulos en los cuales he desarrollado el presente análisis. El primero va a abarcar sobre los antecedentes y la pretensión del caso, ¿no? De Jessica Isabel Cueva Sosa versus William Enrique Cueva Sosa. Eh, que este va a tener, va a estar dividido en dos, lo que son los antecedentes y la pretensión en sí. En el capítulo 2 se va a realizar un análisis jurídico del presente caso, tanto el artículo 326 del Código Civil, el exequatur y la revolución que tiene en nuestro país, y la competencia internacional en materia de divorcio. Por último, tenemos el capítulo 3, que es la revisión crítica de la solución judicial que se llevó a cabo en el presente caso, así como su interpretación integradora del artículo 326 en el caso en concreto, la naturaleza y los efectos del procedimiento del exequatur, y por último, la retroactividad de las sentencias extranjeras. Terminamos con las conclusiones y bueno, las referencias bibliográficas. Tenemos 7 palabras claves que se va a estar repitiendo en el presente trabajo, que es básicamente la unión, el exequatur, derecho, sentencia, impedimento, la retroactividad y el reconocimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como introducción tenemos que la interacción del derecho de familia y el derecho internacional privado ha generado lo que son situaciones complejas, especialmente cuando tribunales nacionales deben reconocer efectos jurídicos de decisiones extranjeras como divorcios que son tramitados fuera del país. En este caso, tenemos lo que es la sentencia 514-2012, que reconoció una unión de hecho en Perú, pese a la oposición de los hijos, quienes alegaban que el padre no estaba legalmente divorciado porque el divorcio extranjero llevado a cabo en Canadá en 1997 no había sido reconocido formalmente en Perú hasta el año 2007. Eh, esta disputa va a plantear preguntas claves sobre la naturaleza y el efecto del exequatur, que es este reconocimiento judicial peruano de sentencias extranjeras cuando una persona puede considerarse divorciada por efectos legales en Perú. Tanto la Corte Suprema ha determinado que el exequatur es un mecanismo formal con efectos declarativos y retroactivos, siempre que se cumplan ciertos requisitos legales, ¿no? Por ello, el objetivo general del presente análisis va a ser analizar la validez jurídica de reconocimiento de la unión de hecho en el caso Cueva Sosa versus Vidal Domínguez,
A la luz de la normatividad civil peruana y del derecho internacional privado, con especial énfasis en el efecto de Exatur sobre la situación civil del causante. En los objetivos específicos tenemos lo que es examinar los hechos y argumentos de las partes involucradas en el proceso judicial, con el fin de identificar el punto central de la controversia respecto al estado civil del causante y su incidencia en la validez de la opinión de hecho alegada. Como segundo, tenemos interpretar el contenido y el alcance del artículo 326 del Código Civil en relación a la figura de la unión de hecho, contrastando sus requisitos legales con la jurisprudencia y doctrina sobre la libertad de impedimento matrimonial y su integración en el reconocimiento de sentencias extranjeras. Y por último, lo que es evaluar la naturaleza jurídica del exequatur y sus efectos retroactivos en el ordenamiento peruano. Aquí determinando su influencia en la configuración legal de la libertad patrimonial del causante al momento de iniciar la convivencia del demandante. Bien, como capítulo 1 tenemos lo que son los antecedentes y la pretensión de este presente caso, ¿no? Como bien les he venido diciendo. Por ello, vamos a tener presente que el presente caso va a girar en torno a la pretensión de Nancy Rosario Vidal Domínguez y va a solicitar judicialmente el reconocimiento de unión de hecho con el ciudadano William Patrocinio Cueva López, quien este ya se encuentra fallecido. Esta unión habría existido por más de 2 años continuos, como bien lo establece nuestro Código Civil en el artículo 326. Pero frente a esta demanda, Jessica Isabel Cueva Sosa y William Enrique Cueva Sosa, quienes son hijos del causante del anterior cónyuge, Isabel Cristina Sosa Iglesias impugna la existencia de dicha unión, alegando que su padre no se encontraba libre de impedimento matrimonial al momento de iniciar la presunta convivencia con la demandante, dado que su matrimonio celebrado en Perú aún se encontraba vigente. Sin embargo, va a constar en autos que mediante sentencia de fecha 7 de septiembre de 1997, la Cámara de Familia del Distrito de Trois-Rivières, Canadá, habría resuelto disolver el vínculo matrimonial entre William Cueva López e Isabel Sosa Iglesias, y posteriormente tal sentencia extranjera fue reconocida en nuestro país a través del procedimiento de exequatur, conforme a la resolución emitida por la Sala Permanente de Familia de Corte Superior de Justicia de Lima el 19 de enero del 2007 y luego inscrita el 3 de mayo del 2007. Básicamente la pretensión que se genera aquí es que el causante no se encontraba libre de impedimento matrimonial al momento de la supuesta convivencia con la demandante, ya que el vínculo matrimonial con su madre, Isabel Cristina Sosa, no se consideraba disuelto legalmente hasta que la sentencia extranjera de divorcio fuera reconocida en el Perú mediante el proceso de exequatur. Asimismo, también señalaron que dicho reconocimiento recién tuvo lugar mediante resolución expedida el 3 de mayo de 2007, por lo que no había hablar de libertad matrimonial hasta antes de esa fecha, siendo incompatible con el requisito esencial del artículo 326. Y por último, argumentaron que los jueces superiores trataron el exequatur como un mero trámite, desconociendo su verdadera naturaleza jurídica, y así se habría infringido también los artículos 2104 y 2106 del Código Civil. Bien. Tenemos el capítulo 2, lo que es el exequatur y su regulación. Básicamente, el tema central, como bien les he venido diciendo, es lo que es la unión de hecho. Por ende, el artículo 326 del Código Civil va a regular la figura de la unión de hecho, reconociéndola como una institución jurídica válida y generando defectos patrimoniales y personales, en tanto se cumplan determinados presupuestos legales. Castro Áviles en el 2014 nos señala que en diversos países de América Latina el requerimiento de no estar legalmente casado ha impulsado el reconocimiento de la unión de hecho mediante la llamada teoría de la equiparación matrimonial, y que esta doctrina permite que si se cumplen los requisitos o los criterios definidos por la legislación de cada estado, dichas uniones accedan a los mismos derechos que un matrimonio formal. Por lo general, se considera que estas relaciones deberán reunir ciertas condiciones como ser estables, continuas, públicas, que ya están siendo reguladas, que son reguladas, mejor dicho, en nuestro país. Bajo el contexto en análisis, la demandante, como bien dije, solicitó judicialmente el reconocimiento de unión de hecho con el causante,
argumentando que convivieron desde el 1998 hasta su fallecimiento en el 2009. Este reconocimiento no era meramente simbólico, ya que buscaba que se le atribuyeran efectos patrimoniales similares a los del cónyuge, ¿no? Como la participación de la herencia. Ahora, esta controversia va a girar en torno a si el causante se encontraba jurídicamente libre de impedimentos matrimoniales al inicio de la convivencia, y por ende los demandados herederos del causante sostuvieron que no se cumplían dichos requisitos, ya que éste había contraído matrimonio con otra persona en Perú y que en el momento de inicio de la supuesta unión, de hecho, no existía todavía un divorcio reconocido legalmente en nuestro territorio peruano. Sin embargo, el argumento de la demandante se sustentaba en el hecho de que el causante había obtenido una sentencia de divorcio en 1997 fuera de nuestro país, antes del inicio de la convivencia. El problema jurídico surgía en torno a la validez de esta sentencia extranjera y el momento en que sus efectos podrían hacerse valer en nuestro país a la luz de la normativa sobre reconocimiento de sentencias extranjeras. Eh, el exocatur y su regulación. Bien, el exocatur, para tener en claro, es el procedimiento mediante el cual un Estado reconoce y permite la eficacia eh, de una sentencia extranjera dentro de su propio ordenamiento jurídico en el derecho peruano. Y esta institución se encuentra regulada en el artículo 2104 al 2112 de nuestro Código Civil. Para tener bien en claro, Ruiz de Somocurcio, en el año 1994, señala que todo aquel que desea obtener el reconocimiento de una sentencia extranjera en nuestro país, ya sea que exista o no un tratado internacional aplicable, debe iniciarse el procedimiento de los tribunales peruanos. Y la finalidad es verificar que dicha sentencia cumpla con los requisitos formales exigidos en nuestra normativa, ¿no? Y por ende, que aquí también es importante recalcar que el Perú acertó al adoptar el mecanismo de exequatur en lugar de someter la sentencia en un análisis de fondo, ya que el Poder Judicial peruano no actúa como una instancia superior en el plano internacional, y su función se limita a constatar que se hayan respetado las garantías procesales fundamentales durante el proceso en el extranjero. Y aquí hay un aspecto que debe hablarse en cualquier proceso de reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera de Perú. Y para que una sentencia sea reconocida, se debe verificar que dicha decisión no interfiera con materias que son de jurisdicción exclusiva en nuestro país y que además dicho tribunal extranjero haya actuado dentro de los márgenes de su competencia conforme a su legislación y a los principios generales del derecho procesal internacional, tal como lo establece el inciso 1 y 2 del artículo 2104 del Código Civil. Ahora, respecto al caso específico, se analizó la postura de los magistrados y la mayoría consideró que el Tribunal Español carecería de competencia, argumentando que el régimen patrimonial del matrimonio debería regirse a la ley del primer domicilio conyugal, que en este caso era el Perú, según el Código 2078 del Código Civil. Añadieron que los bienes de los cónyuges son materia de jurisdicción peruana exclusiva. En consecuencia, según esa posición, no correspondía aplicar el exequatur, ya que la sentencia extranjera resolvía una materia exclusiva al juez peruano. Lo que acabo de nombrar, eh, la exigencia fundamental del derecho peruano es que el tribunal extranjero no vulnere el ámbito jurisdiccional nacional y que haya actuado reconociéndose competente. Es obviamente lo que nos indica Ruiz de Concurso. ¿No? Ahora, el, el punto en análisis, el divorcio del causante fue resuelto en el año 1997, pero dicha sentencia no fue reconocida por el Poder Judicial luego de muchos años, ¿no? Entonces, ello en virtud del proceso de exequatur. Y la decisión jurídica central era si los efectos de la sentencia canadiense de divorcio regía desde la fecha en que se dio o recién desde su reconocimiento en Perú. En ello, la Corte Suprema, en sede casatoria, resolvió que el exequatur tiene un efecto declarativo y un efecto retroactivo.
por lo que la disolución del vínculo matrimonial debería entenderse vigente desde la fecha de la sentencia extranjera y no desde su homologación formal en el país, o sea, no desde el 2007, sino hasta el año 1997. Y esta interpretación fue determinante ya que permitió afirmar que para cuando se inicie la convivencia, o sea, en 1998, el causante ya se encontraba libre de impedimento matrimonial, cumpliendo así el requisito esencial del artículo 326 del Código Civil para el reconocimiento de la unión de hecho. Ahora, perdón, la competencia internacional en materia de divorcio nos señala que este, el artículo 2082 del Código Civil peruano se refiere a las reglas de competencia en los procesos de separación de cuerpos y de divorcios en contextos internacionales. En su parte pertinente establece las causas de divorcio y de la separación del cuerpo se someten a la ley del domicilio conyugal. Sin embargo, no pueden invocarse causas anteriores a la adquisición del domicilio que tenían los cónyuges al tiempo de producirse las causas. Básicamente, eh, el causante había tenido su domicilio conyugal en Canadá con su entonces cónyuge, por lo que resultaba plenamente válido que un tribunal canadiense conociera el proceso de divorcio. Ahora, al tratarse de una materia no exclusiva del Estado peruano, según el artículo 2082, dicha sentencia podría ser homologada vía exequatur sin conflicto de competencias. Y la importancia de este artículo radica en que el matrimonio del causante había sido celebrado en Perú y sin el reconocimiento de la competencia extranjera. Podría haberse argumentado que solo el Estado peruano podría disolver ese vínculo. El artículo 2082 también impide este razonamiento y reconoce expresamente que los efectos del divorcio canadiense puedan producirse efectos en Perú, siempre que medie el procedimiento de correspondiente al executor. Bien, pasamos al último capítulo que es el exequatur y su regulación en nuestro país. Para ello, vamos a hacer unos 3 puntos, o mejor dicho, voy a hacer 3 puntos, del cual hablamos sobre una interpretación integradora del artículo 326 en el caso en concreto, por el cual eh, la figura de la unión de hecho es un requisito en el núcleo de esta controversia. Por ende, los hijos del causante sostienen que el momento en que habría iniciado la convivencia con Nancy, mejor dicho, su padre seguía estando casado con su anterior cónyuge. Y este hecho, a su juicio, invalida la posibilidad de reconocer una unión de hecho válida. Sin embargo, una interpretación rigurosa y jurídica conforme a los principios del derecho de familia y el derecho internacional privado nos lleva a matizar que esta afirmación, si bien es cierto que el artículo 326 exige que ambos convivientes estén libres de impedimento matrimonial, también lo que es que este requisito debe analizarse en función de la realidad jurídica sustancial, no solo de su formalidad registral o documental. En otras palabras, si el vínculo matrimonial fue disuelto de manera definitiva por sentencia firme de un tribunal extranjero competente, dicha situación debe entenderse como una libertad sustancial respecto al matrimonio, incluso si su reconocimiento en el Perú no se hubiera formalizado aún. La naturaleza y efectos del procedimiento de exequatur, regulados en el artículo 2104 al 2112 del Código Civil peruano, es el procedimiento judicial mediante el cual se homologa una sentencia extranjera en el Perú para que surja efectos en el territorio peruano. Y su naturaleza es de control formal, no sustantivo. Por ende, el juez no reevalúa el fondo de lo resuelto en el extranjero, sino que verifica que se haya respetado garantías mínimas procesales y que no se afecten principios de orden público interno. Este mecanismo no crea derecho ni tampoco modifica el contenido de la sentencia extranjera. Por tanto, el exequatur no convierte una sentencia extranjera en nueva ni genera efectos por el reconocimiento de nuestro país, sino que declara su eficacia en el territorio nacional con efectos retroactivos desde la fecha en que inicia esta sentencia extranjera, que fue emitida. Aceptar lo contrario resultaría algo absurdo la conclusión de que una persona divorciada válidamente en el extranjero no estaría libre hasta que complete trámites burocráticos en nuestro país, ¿no? Perdón, el anterior. Bien,
La retroactividad de las sentencias extranjeras. Eh, Uno de los puntos más debatidos del caso fue si los efectos del divorcio canadiense se retrotraían hasta la fecha de la emisión, 1997, o si comenzaban desde su reconocimiento en el país. Los recurrentes en este caso sostienen que estos efectos de divorcio solo valen desde la fecha de su inscripción en registros públicos, lo que conllevaría a considerarse inválida toda convivencia anterior con la demandante. No obstante, esta postura desconoce la naturaleza jurídica del exequatur, ¿no? Que como ya se ha explicado en todo este proceso de exposición, que es declarativa y no constitutiva. En consecuencia, la sentencia extranjera de divorcio produce efectos desde su emisión y no desde su reconocimiento en Perú. Por lo tanto, la fecha de reconocimiento de Perú no constituye el inicio de libertad matrimonial, sino simplemente el momento en que dicha libertad es admitida en el orden jurídico interno. Bien, por último tenemos las conclusiones. Después de haber abordado todos estos 3 capítulos, podemos ir como primera conclusión que el núcleo del conflicto judicial no fue la existencia fáctica de la convivencia, sino si ésta podría ser reconocida legalmente como unión de hecho. Aunque los herederos alegaban que el causante no estaba legalmente divorciado en nuestro país, se comprobó que él contaba con una sentencia firme de divorcio en Canadá antes del inicio de la convivencia. Por ello, el requisito de libertad de impedimento matrimonial exigido por el artículo 326 del Código Civil se encontraba satisfecho desde una perspectiva sustancial. En la segunda conclusión tenemos que la exigencia de libertad y el impedimento matrimonial debe integrarse integrando el derecho de familia con el derecho internacional privado. Si la sentencia extranjera de divorcio ha sido emitida por un tribunal competente y cumple con lo que es el principio del debido proceso, sus efectos deben ser reconocidos desde su firmeza en el país de origen, por lo que una lectura formalista que exige la inscripción registral previa en Perú vulnera el principio de primacía de la realidad y afecta el derecho del conviviente al reconocimiento patrimonio legal. Y como tercero, podemos decir que el exequatur tiene una naturaleza declarativa y no constitutiva, como bien he venido diciendo. No otorga validez a la sentencia extranjera. Mejor dicho, no solo otorga validez a la sentencia extranjera, sino que permite que su eficacia en el territorio nacional sí cumple los requisitos legales. En consecuencia, la sentencia de divorcio canadiense surgió a efectos de 1997 y no desde su homologación en 2007. Este caso solo reconoció formalmente esta situación. Negar su efecto retroactivo sería un error jurídico que afectaría el derecho del individuo a iniciar nuevas relaciones afectivas válidas, como lo reconoció correctamente la Corte Suprema. Eso sería todo y gracias por su atención.